Buenos días, nuevamente les damos la más cordial bienvenida al canal del Colegio de Medicina San Raymond y en esta ocasión tocaremos un tema muy interesante en la medicina de urgencias como es el choque hemorrágico. ¿Cómo se define al choque hemorrágico? Bueno, desde un punto de vista clínico, el choque hemorrágico se define por una disminución aguda y persistente de la presión arterial sistólica que va a alcanzar valores inferiores a 90 milímetros de mercurio o bien cuando existe una disminución de un 30% o mayor a los valores habituales de presión arterial sistólica que presenta un determinado paciente. El choque hemorrágico está relacionado con una pérdida rápida e importante de sangre por ruptura casi siempre vascular y que esto se va a acompañar de signos clínicos de hipoperfusión, disfunción o definitivamente una falla orgánica múltiple. ¿Cuáles son estos signos clínicos? Livedo, oliguria, disfunción cerebral, entre otros. Desde el punto de vista de la etiología del choque hemorrágico, vamos a determinar que existe un volumen intravascular reducido por pérdidas sanguíneas. Existen dos causas que se consideran que son las más importantes generadores de choque hemorrágico. Entre ellas tenemos el trauma cerrado o trauma penetrante, que es el más común y que incluye inclusive fracturas múltiples sin daño vascular. En segundo lugar tenemos la hemorragia gastrointestinal alta, caracterizada como varices esofágicas, por ejemplo, en pacientes con hipertensión portal, pacientes con presencias de úlceras pépticas, o bien la hemorragia gastrointestinal baja, secundaria a malformaciones arteriovenosas o enfermedad diverticular. Asimismo, existen causas menos comunes de choque hemorrágico, entre las cuales tenemos las hemorragias que se pueden presentar en el ámbito operatorio, tanto en el intraoperatorio como en el posoperatorio, la ruptura de un aneurisma abdominal aórtico o de un aneurisma ventricular izquierdo también es una causa de choque hemorrágico, las fístulas aortoentéricas, las pancreatitis, sobre todo esas pancreatitis necróticas que se acompañan de hemorragia pancreática, pueden en un momento dado condicionar en un enfermo choque hemorrágico. Sin duda, las hemorragias obstétricas, que junto con la enfermedad hipertensiva del embarazo son consideradas como las principales causas de muerte materna. Las hemorragias también vaginales o hemorragias uterinas. Y, por último, los tumores que también pueden ser un condicionante de choque hemorrágico. Bien, en relación a la fisiopatología del choque hemorrágico, debemos de tener las siguientes consideraciones. En primer lugar, que la fisiopatología del choque hemorrágico es compleja. ¿Por qué es compleja? Por la multiplicidad de los sistemas que intervienen en el choque hemorrágico, por la respuesta inicial de adaptación del organismo a la disminución de ¿qué? De la volemia, con el fin de redistribuir el flujo sanguíneo ¿hacia dónde? Hacia dos órganos importantes como es el corazón y el cerebro. La respuesta a la hipoperfusión de determinados territorios, hay que recordar que no todos los territorios orgánicos van a responder igual a una hipoperfusión. Y la fase que conocemos como fase de reperfusión de los territorios isquémicos, con el fenómeno que conocemos como de isquemia, reperfusión, en el cual existe una liberación muy importante ¿de qué? De radicales libres de oxígeno. Bien. En relación, entonces, a las pérdidas volémicas, cuando existe una hemorragia con una pérdida volémica aproximadamente de un 30%, esto va a traer como consecuencia una disminución del retorno venoso,
Esta disminución del retorno venoso va a producir una reducción en el volumen sanguíneo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que lo que va a disminuir es la precarga. Entendida la precarga como aquel volumen telediastólico ventricular, es decir, el volumen que se encuentra en los ventrículos al final de la diástole. Recordar que los determinantes de la precarga es el volumen circulante y los vasos de capacitancia. Por lo tanto, una caída del retorno venoso por una disminución en la volemia repercutirá directamente en la precarga. ¿Esto qué va a condicionar? Bueno, pues va a condicionar que exista una disminución del volumen de eyección sistólico. ¿Por qué razón? Porque si ustedes recordarán, la ley de Frank-Starling dice que a mayor distensividad de una fibra, mayor fuerza de contracción. Entonces, si la capacidad de extensividad ventricular está disminuida por una falta de volumen, ¿qué le pasará a la sístole, al volumen de eyección sistólico? Disminuirá considerablemente. Todo este entorno va a generar entonces una reducción del volumen sanguíneo. Bien, cuando existe una hemorragia, va a haber una respuesta que se conoce como respuesta bifásica. Esta respuesta bifásica, en primer lugar, se va a establecer como una fase inicial que se llama simpático-tónica. Esta fase, ¿cuál es la finalidad de esta? Es mantener la presión arterial. Y por otro lado, se va a presentar la fase de inhibición simpática con una disminución de las resistencias sistémicas y una caída brusca de la presión arterial. Muy bien. En la fase inicial simpaticotónica existen dos factores que mencionaba yo, condicionan esta fase. Primero, la disminución del gasto cardíaco. ¿Qué pasa cuando disminuye el gasto cardíaco? Existe una estimulación de vasoreceptores de alta presión que se encuentran localizados en el seno carotidio, en el callado aórtico y en el territorio esplácnico. Esto condicionará una estimulación hacia neuronas simpáticas medulares y esta estimulación que va a generar un aumento de la actividad simpática periférica. Por otro lado, como habíamos comentado en el estado de choque, se va a presentar lo que es la isquemia tisular. ¿Qué es lo que genera la isquemia tisular? La isquemia tisular va a generar cambios en la presión arterial de oxígeno, cambios en el pH con acidosis metabólica condicionante de acidemia y cambios en los niveles de la presión de CO2. ¿Esto qué genera? Bueno, pues esto va a generar una activación de quimiorreceptores de alta presión que se encuentran también en el seno carotidio, los aórticos y los centrales y van a contribuir a la estimulación hacia neuronas simpáticas medulares y finalmente al aumento de la actividad simpática periférica. Bien, este aumento de la actividad simpática periférica que va a generar a su vez vasoconstricción periférica selectiva de ¿quiénes? De las arteriolas, para que esto produzca un aumento en las resistencias vasculares sistémicas. Va a producir también este aumento de la actividad simpática periférica, una activación simpática e inhibición vagal. ¿Esto qué va a generar? Aceleración de la frecuencia cardíaca que va de 70 a 160 hasta 180 latidos por minuto. Y, por otro lado, el aumento de la actividad simpática periférica condicionará una constricción de las venas y de reservorios de sangre del organismo, ¿sí? Y esto va a traer como consecuencia, ¿sí?, que disminuya, sobre todo en el territorio venoso esplánico, disminuya el volumen circulante para que éste a su vez sea distribuido hacia los órganos vitales, corazón y cerebro. Bien. Por otra parte, cuando se establece una fase de inhibición simpática, se genera porque existe una reducción del volumen sanguíneo del 30 al 50%, es decir, la pérdida sanguínea de
el paciente es mucho mayor y entonces vendrá esta fase de inhibición simpática. Esta fase de inhibición simpática, secundaria a esta reducción, va a traer como consecuencia una caída brusca de las resistencias vasculares sistémicas y por ende una caída de la presión arterial. Es decir, si el paciente con choque hemorrágico llega hipotenso, cuidado, porque se está estableciendo esta fase de inhibición simpática. Por otro lado, se va a estimular mecanorreceptores cardíacos, los cuales van a generar mayor vasodilatación secundaria a una inhibición central de la activación simpática, contribuyendo a la caída brusca de las resistencias vasculares sistémicas y por ende a la hipotensión arterial. Y esta estimulación de mecanorreceptores cardíacos van a producir un reflejo vasovagal que va a ser el condicionante de una bradicardia paradójica. Si nosotros extrapolamos esto a la clínica, paciente con hipotensión arterial, paciente con bradicardia sinusal, es un paciente extremadamente grave cuya pérdida sanguínea puede estar de 30 hasta el 50%. En un término que conocemos como exsanguinación, que posteriormente revisaremos un poco sobre esto. Okay. Por otro lado, las pérdidas sanguíneas que se encuentran entre un 30 a 40% van a producir, además, en la fase inicial simpático-tónica, un aumento progresivo de adrenalina, angiotensina 2 y endotelina. Recuerden que estas tres son los principales vasoconstrictores que existen. Y a su vez una disminución de las concentraciones de péptidos natriuréticos. A su vez, la fase de inhibición simpática va a producir un aumento brusco de las concentraciones de hormona adrenocorticotrófica y de vasopresina, anteriormente conocida como hormona antidiurética. Okay. La vasopresina es una hormona muy importante en la respuesta del choque hemorrágico y que se ha relacionado con el choque hemorrágico irreversible. Después de mantener la hipovolemia durante 2 horas, se ha observado que la concentración de vasopresina tiende a disminuir. Hay que recordar que es muy importante lo siguiente: esta disminución interviene en la transición, ¿sí?, de un choque hemorrágico reversible a un choque hemorrágico en una fase irreversible o conocido también como choque refractario. ¿Esto a qué se debe? Se ha observado que la producción o la secreción de citocinas proinflamatorias traen como consecuencia que el número de receptores V1 disminuyan en estos pacientes. Hay que recordar que la vasopresina es una hormona que va a actuar sobre 2 tipos de receptores: los receptores V1 para producir vasoconstricción y los receptores V2 que se encuentran localizados en el túbulo colector del riñón y que estos, una vez estimulados por la vasopresina, actúan a nivel de las acuaporinas para generar la reabsorción ¿de qué? De agua. Bueno, pues en estos pacientes con choque hemorrágico irreversible, el número de receptores B1 están disminuidos. Y también existe, ¿sí?, una disminución de estos efectos secundarios a un aumento en el óxido nítrico, que va a ser liberado ¿por quién? Por el endotelio. Por lo tanto, la disminución en los receptores B1 condiciona un agravamiento de la hipotensión arterial. Y han salido estudios en relación a el efecto que pueda tener o las estrategias terapéuticas para utilizar vasopresina exógena, que actualmente se utiliza junto con norepinefrina para producir la vasoconstricción en ciertos grupos de pacientes, como pueden ser pacientes con choque séptico o inclusive en un momento dado ante un choque refractario de tipo ¿qué? De tipo hemorrágico. Bien, otra hormona que está
íntimamente relacionado con el choque hemorrágico es la eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina es otra vía hormonal activada en los cuadros de choque hemorrágico y es secretada por los fibroblastos renales que se encuentran localizados alrededor de ¿qué? Del túbulo proximal. Está considerada como un mecanismo seleccionado dentro de la evolución de las especies. ¿Y cuál es la función más importante? Restablecer la masa de eritrocitos después de pérdidas repetidas de pequeños volúmenes sanguíneos, es decir, el paciente que está sangrando, no de manera tan profusa, pero que está sangrando, vuelve a sangrar, vuelve a sangrar. Entonces, papel importante de la eritropoyetina. ¿Cuáles son los mecanismos implicados o por qué razón se secreta la eritropoyetina en estos pacientes que tienen hipovolemia o pacientes que tienen anemia? En primer lugar, como todos sabemos, la hipoperfusión genera una caída ¿en qué? En la oxigenación. Por lo tanto, la disminución de la presión arterial de oxígeno intrarrenal, secundaria a un aumento del consumo de oxígeno por parte de las células del tubo renal proximal, condiciona la producción de eritropoyetina. También es importante mencionar que el aumento en la reabsorción de sodio a nivel renal es el responsable del 99% del consumo renal de oxígeno. Recuerden el sistema renina, angiotensina, aldosterona, cuya finalidad es que, o una de sus finalidades es la reabsorción de sodio. Pues esa reabsorción de sodio que se lleva a cabo precisamente en el túbulo renal trae como consecuencia un mayor consumo renal de oxígeno. Entonces imagínense, en un paciente con choque hemorrágico, esta reabsorción se incrementa de manera importante para tratar de compensar la caída en el volumen circulante y pues por ende va a traer como consecuencia una disminución, ¿sí?, en el consumo renal, un aumento en el consumo renal de oxígeno y por ende un aumento en la secreción de eritropoyetina. También se ha observado dentro de estos mecanismos una disminución del transporte de oxígeno a nivel peritubular, ya que la sangre se deriva a nivel de las arterias preglomerulares secundarias a la secreción de hormonas ¿qué? Vasoactivas. Esto también va a condicionar liberación de eritropoyetina. Y por otro lado, un efecto directo de hormonas vasoactivas secretadas como respuesta propia a la hipovolemia a nivel de las células que producen ¿qué? La eritropoyetina. Entonces, estos son los 4 principales factores que condicionarán en un momento dado en el choque hemorrágico la secreción de eritropoyetina. Bien. En relación a las consideraciones clínicas sobre el choque hemorrágico, donde mejor se ha estudiado este contexto clínico es en el choque hemorrágico secundario a ¿qué? A politrauma, que es el que revisaremos en este momento. En primer lugar, ¿cómo definimos un politraumatizado? Bueno, pues un politraumatizado es aquel paciente que tiene, en primer lugar, un ISS superior a 17. ¿Qué es el ISS? Es el Injury Severity Score, o el score de severidad de las lesiones. Este índice tiene valores entre 0 y 75. Si este valor, como les menciono, es superior a 17, entonces es considerado como parte de la definición de un paciente con politraumatismo. Es evidente que si este score aumenta a más de 17, nos va a hablar de una mayor gravedad, o sea, a mayor puntuación, mayor gravedad de lesiones y por lo tanto mayor mortalidad. Y en segundo lugar, la presencia de un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico que dura al menos 24 horas y que va a provocar ¿qué? Una disminución o un fallo de órganos vitales que no sufrieron ninguna lesión a raíz del traumatismo inicial. Esto es muy importante recordarlo. Órganos vitales que no sufrieron ninguna lesión a raíz del traumatismo inicial, lo que vamos a ver más adelante como la agresión inicial. La reacción inflamatoria sistémica
va a ser mucho más importante en cuanto mayor es la carga traumática inicial. Es decir, un paciente que tiene múltiples órganos traumatizados, es evidente que tendrá una respuesta inflamatoria sistémica mucho mayor, y por otro lado, cuanto más prolongada sea la hipotensión arterial y la hipoxia celular. Entonces, estos dos son factores muy relevantes para una reacción inflamatoria sistémica. Recordar entonces que a mayor respuesta inflamatoria sistémica, mayor mortalidad de los pacientes. Bien. Para recordar un poquito los criterios diagnósticos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos que son 4 criterios. El primero, frecuencias cardíacas mayores a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, o bien menos de 32 milímetros de mercurio de presión de CO2 en una gasometría arterial, una temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, leucocitos de más, es el cuarto criterio, 12.000 por milímetro cúbico, o leucopenia menor a 4.000 por milímetro cúbico, o bien la presencia de formas jóvenes o bandas en un 10%. Bien, hay que recordar, es importante tener en cuenta el contexto clínico en que se ha producido el choque hemorrágico. Ante la presencia de hipotensión arterial acompañada de taquicardia, debemos hacer el diagnóstico diferencial entre un trauma cerrado y un trauma penetrante. El trauma cerrado puede ser secundario a la ruptura de un gran vaso, donde hay una importante pérdida de la masa sanguínea circulante, que es lo más frecuente, o bien como resultado de otros mecanismos, es decir, otras lesiones que no condicionan pérdida sanguínea, pero que en un paciente politraumatizado pueden condicionarles hipotensión grave y taquicardia, como puede ser neumotórax a tensión, que hay que resolverlo de inmediato, lesiones medulares, sin una disminución, obviamente, clínica importante de la masa sanguínea circulante en estas dos entidades que debemos de descartar. En el trauma penetrante tenemos las lesiones o las heridas por arma blanca o arma de fuego. Y las lesiones tisulares pueden ser mínimas, pero hay que recordar lo siguiente, que pueden haber lesiones internas de los grandes vasos, o sea, una lesión por arma punzocortante, por arma blanca, por ejemplo un picayelo, quizás nosotros observemos una pequeña lesión a nivel tisular, a nivel de la piel, pero no sabemos el grado de lesión que pueden tener los grandes vasos. Entonces hay que tomar en consideración mucho esto. ¿Por qué? Porque estas lesiones que aparentan ser mínimas pueden tener pérdidas sanguíneas muy graves para los pacientes. Por lo tanto, la exploración física de estos pacientes es muy, muy importante, y no solamente irnos sobre aquellas lesiones que sean muy evidentes. Hay que explorar perfectamente a los pacientes, sobre todo si se trató de un trauma penetrante. Estas pérdidas sanguíneas graves que van a conducir, pues, con mayor rapidez, un choque de tipo hemorrágico. Hay un concepto que debemos de recordar, que es el concepto de la doble agresión. ¿Cuál es este concepto de la doble agresión o qué importancia tiene? Bueno, el concepto de doble agresión se refiere a la agresión inicial, que es la lesión de órganos, fracturas óseas, la presencia de hipotensión arterial, hipoxia celular, que constituyen la carga de agresión inicial, o sea, lo que condicionó que el paciente cayera en choque hemorrágico. Aquí existe una activación de la reacción inmunitaria innata. Recuerden que la reacción inmunitaria innata está mediada por ¿quiénes? Pues mediada por los neutrófilos, los polisegmentados, los neutrófilos y los macrófagos, ¿no? Como las dos principales células que van a iniciar la reacción inmunitaria innata. Recordar, este aspecto es muy importante, cuando se afecta al cerebro, la reacción del organismo es más importante que lo que correspondería a la masa de tejido que lesionado. O sea,
Vamos a suponer un individuo que tiene un accidente en moto y no llevaba casco. Bueno, pues si él recibe una lesión a nivel cerebral, el pronóstico se ensombrece de manera considerable, así él no, por usar casco, no se lesionó. Entonces hay que recordar este aspecto. Bien. ¿Qué es la segunda agresión? La segunda agresión es aquella que se establece de manera más tardía y que puede ser secundaria tanto a factores endógenos como a factores exógenos. Dentro de los factores endógenos tenemos la hipoxemia secundaria a la insuficiencia pulmonar, la acidosis metabólica, la presencia ya de tejido necrótico o la contaminación bacteriana. Son factores endógenos que van a condicionar una segunda agresión. Y luego tenemos los factores exógenos, como son intervenciones quirúrgicas, que haya recibido el paciente transfusión masiva, que será un tema también que debemos de revisar, que es muy interesante, la hiperoxia y los barotraumatismos pulmonares son factores exógenos que van a condicionar lo que conocemos como la segunda agresión. Existe también un término o un factor fisiopatogénico que también debemos de considerar, que es el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora. Al parecer, su nombre dice que sea de beneficio, pero no. ¿Qué es lo que existe? Que en este síndrome hay una reprogramación de la reacción inmunitaria de tipo adquirida. Se produce después de la fase inicial de activación de la reacción inmunitaria innata. ¿Pero qué genera esta respuesta antiinflamatoria compensadora? Inmunosupresión, inmunodepresión en estos pacientes y les va a condicionar un mayor riesgo de infecciones en estos pacientes politraumatizados. Por eso es que muchos pacientes que tienen un choque hemorrágico grave, severo, pueden tener posteriormente como complicación un proceso infeccioso. ¿Por qué? Por este síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora. Entonces, la agresión inicial y la agresión secundaria que se establece en el choque hemorrágico va a traer como consecuencia la hipotensión arterial, la hipoxia tisular, la activación del sistema inmune innato, que va a condicionar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico y, como habíamos mencionado, la falla de órganos no lesionados inicialmente. Y por otro lado, la activación del sistema inmune adquirido, que va a dar como consecuencia el síndrome de respuesta antiinflamatorio, que va a condicionar la susceptibilidad a las infecciones. Asimismo, la hipotensión arterial y la hipoxia tisular nos va a generar una respuesta neuroendocrina, la cual condiciona alteraciones de la microcirculación con un déficit energético celular, productor de insuficiencia endocrina, insuficiencia cardíaca y vascular, falla multiorgánica y finalmente, pues lo que nadie queremos que suceda, la muerte del paciente. Por otro lado, el déficit energético celular, condicionado por esta alteración de la microcirculación, nos va a producir el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que como previamente mencionamos, nos dará la falla de órganos no lesionados inicialmente, condicionante también de falla multiorgánica y en ocasiones la muerte del paciente. Bien, otro aspecto que debemos de evaluar en un paciente con choque hemorrágico es la gravedad del choque hemorrágico. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Lo podemos evaluar a través de esta clasificación del Colegio Americano de Cirujanos, en donde toman en cuenta 6 aspectos importantes y las dividen en 4 clases. Los aspectos importantes son las pérdidas sanguíneas en mililitro, la cual va a servir para estimar el porcentaje de volemia perdida, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la diuresis y las manifestaciones neurológicas. Como veremos en otra exposición, de esta
clasificación o de estos estadios de gravedad del choque hemorrágico se basa gran parte del tratamiento que vamos a ofrecer a los pacientes con choque hemorrágico. La exsanguinación. La exsanguinación se conoce como la manifestación más grave del choque hemorrágico antes de que suceda la parada cardiorrespiratoria. Se caracteriza por una pérdida de sangre incontrolada superior a 150 milímetros por minuto, una pérdida de sangre que puede superar hasta el 40% de la masa sanguínea. Y recordar lo siguiente, la pérdida sanguínea superior al 40% del volumen sanguíneo teórico del paciente con un flujo superior a 250 mililitros por minuto puede conducir a la reducción del volumen sanguíneo circulante a la mitad, o sea, al 50% en menos de 10 minutos. O sea, son pérdidas terribles que tienen los pacientes y que pueden morir en el mismo sitio, por ejemplo, del accidente, si se presenta esta exsanguinación. ¿Cómo establecemos el diagnóstico clínico de la exsanguinación? Con la presencia, sin duda, de hipotensión arterial, con presiones arteriales sistólicas inferior a 90 milímetros de mercurio, frecuencias cardíacas relativamente bajas respecto al grado de hipotensión arterial. Lo esperado es que se haga taquicardia con una medida de 87 latidos por minuto, pupilas no reactivas, o sea, ya hay un compromiso cerebral severo, ausencia de ventilación espontánea, ausencia de pulsos carotídeos y un ritmo cardíaco diferente al ritmo que sinusal. Entonces, estos datos nos orientan fehacientemente a pensar en una exsanguinación. Bien, existen también parámetros biológicos para valorar la gravedad del choque hemorrágico. Dentro de estos parámetros biológicos tenemos el déficit de oxígeno, que al calcularlo, si tenemos un déficit de oxígeno superior a 140 mililitros por kilogramo, es letal en el 100% de los casos. Si tenemos un déficit de oxígeno de 113 mililitros por kilogramo, provoca una mortalidad del 50%. Hay que recordar entonces que el déficit de oxígeno está íntimamente asociado al desarrollo de falla multiorgánica y sin duda a la mortalidad de los pacientes, sobre todo si este es superior a 140 mililitros por kilogramo. Otro parámetro biológico que podemos utilizar es el déficit de base. Como ustedes recordarán, la definición del déficit de base es la siguiente: la concentración de base o de ácidos fuertes que son necesarias para que a 37 grados centígrados, con una presión arterial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y con la saturación oxígeno real, se alcance un pH en el plasma de 7.40. Esa es la definición de déficit de base. Por lo tanto, el déficit de base es la diferencia en milimoles por litro de la cantidad de base buffer, ¿sí?, o amortiguadora respecto al nivel normal en sangre. Los valores normales son de -2 a +2. Tiene un valor pronóstico mucho mejor que el pH, ya que en el pH existen mecanismos compensadores para mantenerlo, ¿sí?, mientras que en el déficit de base no existe eso. Y este déficit de base se puede clasificar en leve, de 2 a 5 milimoles, moderado, 6 a 14 milimoles, o grave, mayor, 15 a 15 milimoles, pero en el choque traumático, recuerden, un valor de déficit de base superior a 6 milimoles es un indicador de la gravedad de las lesiones. O sea, si yo tengo 6 milimoles o más, 10, 12, 14 milimoles, hay trabajos que la mortalidad con 10 milimoles se incrementó de manera muy importante de déficit de base en pacientes con choque traumático y obviamente con choque hemorrágico. También es importante tomar en cuenta lo siguiente y recordar lo siguiente. El valor predictivo del déficit de base depende de la edad de los pacientes. Los valores del déficit de base pueden estar modificados por otros factores
distintos de una hipoxia celular, como puede ser una acidosis hiperclorémica, la cual habitualmente se produce por el uso de soluciones isotónicas al 0.9%, fisiológicas al 0.9%, la insuficiencia renal o la cetoacidosis diabética. Estos tres factores son muy importantes considerarlos como valor predictivo del déficit de base, que ya no sería tan exacto como lo es en el choque hemorrágico y sobre todo secundario a trauma. En estas situaciones clínicas, por lo tanto, los valores elevados del déficit de base no serían predictivos de una mayor mortalidad. Entonces, tomar en cuenta estas condiciones cuando estemos valorando el déficit de base. Ya había yo mencionado en anteriores pláticas la importancia que tiene el lactato, pero sobre todo la importancia que tiene la corrección de los valores del lactato. Valores menores a 2 milimoles antes de las 24 horas después del comienzo de la reanimación del choque hemorrágico postraumático está asociado a una mortalidad del 0 al 10%. O sea, hay que actuar rápidamente en todos los estados de choque. Y bueno, pues en este ni se diga, ¿no? Entonces, el actuar rápido y que se depure o se corrija el valor del lactato en las primeras 24 horas por abajo de 2 milimoles influirá en la mortalidad de los pacientes. La corrección, que tarda entre 24 y 48 horas, está asociado a una mortalidad del 25%. Recordar lo siguiente: la corrección a las 48 horas del lactato se asocia a una mortalidad que va del 80 al 86%. Por lo tanto, es un parámetro de seguimiento muy importante en el manejo que estemos dando de estos pacientes y en su pronóstico. También recordar, la concentración de lactato es un factor predictivo independiente de mortalidad. Fíjense, eso les da un gran valor, con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 80% en pacientes con aneurisma de la aorta abdominal roto. Es aquí donde esta concentración adquiere un buen factor predictivo independiente. El bicarbonato. Los valores de bicarbonato también son buenos indicadores de mortalidad. Se ha observado que valores de 17.7 milimoles por litro se encuentran en los pacientes que no sobreviven a un choque traumático. Y valores mayores de 19.8 milimoles se encuentran en los pacientes que sí sobreviven. Entonces, el bicarbonato también es un excelente parámetro biológico para determinar el estado o el grado de gravedad de los pacientes con choque hemorrágico. Bien, en relación a los conceptos claves que debemos de recordar en estos pacientes, el choque hemorrágico es un choque hipovolémico caracterizado por una pérdida extravascular importante y rápida de sangre que induce una disminución del volumen sanguíneo circulante. En la clínica, el choque hemorrágico está definido por una disminución aguda y persistente de la presión arterial sistólica con valores inferiores a 90 milímetros de mercurio o un 30% inferiores a los valores habituales de la presión arterial sistólica del paciente. El choque hemorrágico está relacionado con una pérdida rápida e importante de sangre por ruptura vascular acompañada de signos clínicos de hipoperfusión, disfunción o fallo orgánico, con libedo, oliguria y disfunción cerebral. La respuesta a una hemorragia progresivamente creciente es bifásica. Después de una fase inicial simpaticotónica que mantiene la presión arterial, se produce una caída brusca de la presión arterial que se asocia a una disminución de las resistencias sistémicas. Esta segunda fase se producirá por una inhibición simpática. La taquicardia y la vasoconstricción periférica que inicialmente permiten mantener la presión arterial explican por qué en los pacientes conscientes valores normales o algo menores de la presión arterial no permiten evaluar el volumen sanguíneo perdido. La fase de inhibición simpática aparece tras una reducción del volumen sanguíneo de un 30 a 50% y se traduce por una caída de la presión arterial con bradicardia paradójica. Esta caída de la presión arterial
está relacionada con la brusca caída de las resistencias vasculares sistémicas. Después de un choque hemorrágico, se puede producir una disfunción miocárdica, incluso en pacientes sin ninguna cardiopatía previa. Se debe buscar como una de las causas posibles de inestabilidad hemodinámica después de reanimación del choque hemorrágico y establecimiento y el restablecimiento de la volemia. La gravedad del choque hemorrágico en la fase inicial está en relación con el volumen de sangre perdido. En la práctica clínica extrahospitalaria, los criterios propuestos para establecer el diagnóstico de gravedad del choque hemorrágico en su fase de exsanguinación son la hipotensión arterial, aquí presiones arteriales históricas menores a 70 milímetros de mercurio, y la hipotermia, temperatura central menor a 34 grados centígrados. La exsanguinación es la manifestación más grave del choque hemorrágico ante la parada cardiorrespiratoria. Se caracteriza por una pérdida de sangre incontrolada superior a 150 litros por minuto, o una pérdida de sangre que supera el 40% de la masa sanguínea. Los parámetros biológicos para valorar la gravedad del choque son el déficit de oxígeno, la capacidad de depuración del lactato, el déficit de base y los niveles de bicarbonato. Y con esta última diapositiva terminamos la primera parte de este tema sobre choque hemorrágico. Muchas gracias.